Cuando pensamos en vikingos, nuestra imaginación se llena de imágenes gloriosas. Barcos con cabezas de dragón, cortando las olas del Mar del Norte. Guerreros de mirada feroz portando hachas y brazaletes de oro. Canciones heroicas resonando en los salones de madera. Sin embargo, hay un momento en el que la epopeya se detiene. Un vacío incómodo en las sagas y en la poesía escáldica. Es justo después de la batalla, cuando el choque de escudos ha cesado y los vencedores levantan sus cuernos de hidromiel para brindar. Ahí, el relato se vuelve nebuloso, silenciado por conveniencia. Lo que ocurría con las mujeres capturadas, con esas llamadas branqui boyen o cautivas de guerra, rara vez se menciona en las fuentes oficiales, pero deja rastros profundos en las leyes medievales, en los mercados de esclavos que se extendían desde Dublín hasta Constantinopla y en las tumbas anónimas halladas bajo la tierra húmeda de Escandinavia. La verdad incómoda es que el destino de esas mujeres no era ni romántico ni accidental. Era parte de un proceso meticuloso, casi industrial, que respondía a la lógica de la guerra y la economía. Las crónicas anglosajonas, los testimonios de Ibn Fadlan en las orillas del Volga y los códices legales nórdicos revelan que tras el banquete de la victoria comenzaba un segundo acto: la cosificación sistemática de cuerpos humanos. La fiesta no solo servía para celebrar la sangre derramada, sino también para transformar la derrota del enemigo en una mercancía tangible. Mujeres jóvenes convertidas en botín, en moneda de intercambio, en recurso explotable. En el año 971, mucho antes del famoso Stamford Bridge de 1066, otra batalla tuvo lugar en Yorkshire, a orillas del río Derwent. Allí, los hombres del rey Edgar derrotaron a los invasores normandos. Se incendiaron 43 barcos, pero el verdadero premio no estaba en la plata ni en el oro. Eran las mujeres arrancadas de aldeas en el interior, mencionadas en la crónica de Northumbria como feminin captiva. 18 nombres sobrevivieron en los registros, todos vinculados a edades fértiles, jóvenes o en edad reproductiva. Tras la batalla, comenzó un banquete de 3 días. La fiesta narrada en las sagas omite deliberadamente lo que esas mujeres padecieron en silencio. Ese silencio no es casual. Las sociedades tienden a cubrir con mitos aquello que resulta insoportable reconocer. La heroicidad necesita poesía, no sangre ni gritos. Así como hoy se maquilla la violencia en los discursos oficiales, los vikingos también tejieron un velo de nobleza para ocultar la brutalidad de su maquinaria. Lo que queda registrado en las leyes y en los restos arqueológicos es más revelador que cualquier canto. Un sistema donde las mujeres cautivas eran inventario vivo, piezas de un engranaje económico y social que sustentaba la expansión nórdica. Y es aquí donde surge una reflexión que nos concierne en el presente. ¿Cuántas veces nuestras sociedades contemporáneas, al igual que las sagas vikingas, borran los episodios más oscuros de su historia para conservar una identidad gloriosa? ¿Cuántas guerras modernas se narran en clave de estrategia y geopolítica, omitiendo las violencias ejercidas sobre los cuerpos de los más vulnerables? El patrón de ocultamiento parece universal. Lo indecible se silencia, lo incómodo se disfraza. En este relato nos adentraremos en esa zona prohibida, lo que sucedía después del brindis, cuando la música se apagaba y la noche caía sobre los campamentos. Siguiendo rastros de huesos rotos, de marcas de cadenas, de cláusulas legales y de testimonios de viajeros, reconstruiremos un sistema oscuro, metódico y profundamente humano en su crueldad. Porque el banquete de la victoria no terminaba con carcajadas ni con canciones. Era apenas el inicio de una maquinaria de sometimiento que convertiría a las cautivas en propiedad, en mercancía y en símbolo de poder. La batalla termina al amanecer. El humo todavía flota sobre el campo y los cuerpos caen en silencio entre la hierba empapada de sangre. No hay tiempo para ceremonias ni largas negociaciones.
Los barcos deben zarpar al mediodía y la tripulación conoce bien el protocolo. Empieza entonces la selección, un proceso rápido y despiadado que determinará el futuro de cada cautiva. Las crónicas de Dublín del año 974 son precisas. Las mujeres elegidas debían tener entre 12 y 25 años. Demasiado jóvenes y no sobrevivían al viaje por mar. Demasiado mayores y su valor en el mercado se desplomaba. Era una franja cruel, delimitada por la utilidad reproductiva. Las cautivas que quedaban fuera eran vendidas de inmediato a mercaderes secundarios o ejecutadas sin ceremonia. En cuestión de horas, la vida de una persona quedaba reducida a un cálculo de riesgo y rentabilidad. El viajero árabe Ibn Fadlan, al presenciar costumbres de los Rus en el Volga en 922, describió con frialdad la inspección. 3 hombres examinaban cada cuerpo. Revisaban la dentadura, palpaban la tensión de los músculos, observaban signos de fertilidad. Un análisis médico improvisado, pero orientado a maximizar beneficios. Aquellas que pasaban la prueba eran marcadas con ocre rojo en la frente, símbolo de propiedad. Esa mancha no era un adorno ritual, era una sentencia. Significaba que sobrevivirían, al menos de momento. La antropología moderna reconoce en estos gestos un patrón común en las sociedades esclavistas: el cuerpo reducido a mercancía, evaluado como si fuera ganado. Los vikingos, pese a su imagen de guerreros indomables, operaban con una lógica económica sorprendentemente racionalizada. La selección no era improvisación brutal, sino un mecanismo afinado para abastecer el comercio humano. El detalle del ocre es revelador. No se trataba solo de identificar posesión, sino de introducir un componente simbólico. La frente, lugar visible, convertía a la mujer en un objeto marcado ante todos, privándola de identidad y sumiéndola en un nuevo rol: ser botín, ser trofeo. El color rojo, asociado con la sangre y la vida, adquiría un matiz irónico y macabro: la fertilidad señalada para ser explotada. Si lo miramos desde la psicología, la rapidez del proceso también respondía a otra necesidad: despersonalizar. Mientras menos tiempo se dedicaba a ver a la cautiva como un ser humano, más fácil era tratarla como mercancía. Una estrategia de distanciamiento moral que resuena en prácticas modernas de trata de personas, donde la burocratización y la prisa actúan como anestesia emocional para los perpetradores. En estas inspecciones, la línea entre vida y muerte era tan fina como el grosor de un cabello. Una cicatriz visible, un diente roto, una señal de enfermedad podía significar la condena inmediata. La selección era, en esencia, un ritual de deshumanización. Cada mujer no era ya hija, hermana, esposa o campesina. Se convertía en inventario vivo, etiquetada para un destino que ella no podía controlar. Una vez seleccionadas y marcadas, las cautivas eran conducidas hacia los barcos. No viajaban libres ni se les concedía dignidad alguna. Las excavaciones en el famoso barco de Gokstad, en Noruega, revelaron anillos de hierro fijados directamente a las tablas del suelo. Cada anillo correspondía a un tobillo encadenado, un sistema de sujeción diseñado no para mercancías inertes, sino para cuerpos humanos vivos. 24 anillos, 24 prisioneras. Un cálculo exacto, casi contable, de la capacidad del buque como si fuera una celda flotante. Las cadenas tenían una medida calculada, lo bastante cortas para impedir que la mujer pudiera ponerse de pie, pero lo bastante largas para que pudiera moverse con el vaivén del barco y no morir por estrangulación o aplastamiento. El Museo Marítimo de Noruega reprodujo esta disposición con voluntarios modernos y los resultados fueron escalofriantes. Después de 6 horas, los sujetos presentaban problemas circulatorios graves. Después de 12, comenzaban daños nerviosos permanentes, y los viajes desde Dublín hasta Bergen podían durar al menos 4 días con buen clima. El transporte era un suplicio físico y psicológico.
La alimentación consistía en una ración diaria de gachas rancías o pescado en descomposición, lo justo para mantener con vida al cargamento. El agua se racionaba deliberadamente. No era negligencia, sino estrategia. Mantener a las cautivas débiles, incapaces de resistirse o arrojarse por la borda. En las sagas se menciona, casi con frialdad administrativa, que los esclavos sobrevivían quebrados pero vivos. La debilidad era parte del plan. El Mar del Norte añadía su propio infierno. Los barcos vikingos eran embarcaciones abiertas, sin protección contra la lluvia o el viento. El frío mordía sin compasión a quienes no podían moverse para generar calor corporal. La hipotermia mataba a muchas antes de llegar a puerto. Los cronistas islandeses registraron viajes donde la mitad de las cautivas moría en medio de tormentas. Los cadáveres se arrojaban al agua, anotados luego como pérdidas de transporte, sin mayor diferencia que si fueran fardos de grano. La logística requería previsión industrial. En los asentamientos normandos, herreros fabricaban grilletes en masa. Se han hallado talleres enteros dedicados únicamente a producir cadenas y anillos, evidencia de que el comercio humano no era ocasional, sino un negocio sistemático. El hecho de que se planificara hasta la capacidad exacta de cada barco demuestra una mentalidad empresarial aplicada al horror. Las escalas en islas como Gotland funcionaban como estaciones de tránsito. Allí, las cautivas eran retenidas en recintos de piedra, con anillos de hierro incrustados en la roca y canales tallados en el suelo para drenar excrementos. Una arqueología del sufrimiento que aún se conserva, disfrazada bajo bosques tranquilos que ocultan lo que alguna vez fueron centros de distribución de carne humana. Lo aterrador es reconocer en esta logística patrones que sobreviven en la trata de personas moderna. Rutas, centros de retención, alimentación mínima para mantener la mercancía con vida. El tiempo cambia, pero la lógica de la deshumanización persiste. Así, la travesía en el mar no era un simple traslado. Era la primera etapa de un sistema cuidadosamente calculado para quebrar cuerpo y espíritu. Quien sobrevivía al viaje ya estaba marcado para siempre, no solo en la frente con ocre, sino en la memoria con cicatrices invisibles. Cuando los barcos alcanzaban un puerto seguro o una aldea aliada, comenzaba la celebración que las sagas describen con orgullo, aunque siempre con un velo de silencio sobre las cautivas. Era el banquete de la victoria, un ritual colectivo que cumplía varias funciones: reforzar la cohesión del grupo, legitimar la violencia y repartir el botín humano. El proceso era rápido y ordenado. Las mujeres capturadas no eran distribuidas al azar. Primero escogía el jarl, señor de más alto rango. Luego, los capitanes de barco según su prestigio en combate. Por último, los guerreros comunes echaban suertes para dividir lo que quedaba. Era un reparto jerárquico que recordaba a todos su posición en la pirámide del poder. Las cautivas no tenían voz ni opción. Muchas ni siquiera comprendían el idioma de sus captores. Solo después de ese reparto comenzaba la verdadera fiesta. Ibn Fadlan describe la secuencia de los brindis. El jarl bebía primero, luego los capitanes, después los hombres según su edad y reputación. Entre ronda y ronda, cada guerrero narraba sus gestas. ¿Quién había matado primero? ¿Quién había mostrado más valor? ¿O quién había flaqueado? Era un teatro de poder, donde la memoria de la batalla se repetía y se fijaba como verdad compartida. Mientras tanto, las mujeres permanecían encadenadas, silenciosas, obligadas a presenciar cómo sus propias vacas eran degolladas, cómo el grano de sus aldeas era cocinado, cómo los utensilios de sus templos se convertían en ollas profanas. Adam de Bremen narra que, tras el saqueo de un monasterio, los vikingos cocinaron carne en cálices sagrados. No era una simple provocación, era un mensaje de dominación absoluta, una profanación calculada para quebrar no solo cuerpos, sino creencias. Lo que sucedía luego no puede confundirse con matrimonio ni con unión reconocida.
Los códigos legales de Islandia, Noruega y Dinamarca son claros. La relación entre un hombre libre y una cautiva no constituía matrimonio legítimo. Los hijos de esas uniones quedaban excluidos de la herencia. Las mujeres seguían siendo propiedad. Podían ser vendidas, intercambiadas o asesinadas sin consecuencias legales. La única restricción era económica. Matar a la cautiva de otro hombre se consideraba daño a su patrimonio, no homicidio. Esta estructura legal revela la lógica del banquete. No se trataba de amor ni de deseo descontrolado, sino de institucionalizar la violencia. La distribución metódica evitaba disputas internas. Al asignar una cautiva a cada guerrero, se prevenía que las rivalidades por el control de las mujeres fracturaran la unidad del grupo. La explotación se volvía organizada, casi reglamentada, como una empresa que regula la propiedad de sus activos. Desde la psicología social, este ritual tenía una dimensión aún más siniestra. El banquete era una ceremonia de iniciación en la violencia colectiva. Comer, beber y narrar hazañas frente a mujeres encadenadas consolidaba un vínculo de complicidad entre los guerreros. Cada participante quedaba implicado, sin posibilidad de cuestionar, atrapado en la red de un crimen compartido. Era un pacto de silencio tejido con hidromiel y sangre. Hoy podemos reconocer ecos de esa dinámica en otros contextos. Ejércitos modernos que celebran victorias humillando a prisioneros, pandillas que marcan su unidad a través de actos de violencia compartida. El mecanismo es el mismo. La violencia se ritualiza, se convierte en lenguaje de poder, en condición de pertenencia. Así, el banquete de la victoria no era solo un festín. Era una maquinaria simbólica diseñada para reafirmar la jerarquía, naturalizar la explotación y convertir la violencia sexual en un acto colectivo, legitimado por la costumbre. Las sagas lo narran con orgullo de guerreros. Las crónicas silenciosas nos recuerdan lo que de verdad ocurría. Una coreografía de dominación que transformaba a las cautivas en trofeos vivientes, mientras los vencedores alzaban sus copas hacia los dioses. El amanecer tras el banquete no traía resaca de júbilo, sino decisiones prácticas. Las cautivas muertas durante la noche eran arrojadas al agua o enterradas en fosas comunes sin nombre. La arqueología confirma estos relatos. En 1994, excavaciones en Túrid, Reykjavik, descubrieron un hoyo con 11 esqueletos femeninos. Tenían fracturas de cráneo, cortes en costillas y vértebras, signos claros de muertes violentas. Ningún ajuar, ningún rito funerario. Solo tierra fría cubriendo cuerpos descartados. Las que sobrevivían esperaban otro destino: ser transportadas hacia colonias escandinavas o venderse en mercados de esclavos. Algunas llegaban a Islandia durante la colonización entre 870 y 930, convertidas en propiedad de familias normandas. Los registros del Landnámabók mencionan decenas por nombre, siempre como bienes, nunca como mujeres libres. Otras eran conducidas a los grandes centros de comercio: Dublín, Hedeby, Jorvik. Allí, el cuerpo humano se convertía en cifra de mercado. Las crónicas monásticas irlandesas conservan listas de precios. Una joven en buen estado podía costar entre 6 y 12 monedas de plata, dependiendo de la estación y la oferta. Para comparar, una buena espada valía 8, un caballo de guerra 20. El mensaje es brutal. La vida de una mujer cautiva valía menos que un animal de combate, apenas más que una herramienta. El mercado operaba todo el año, con picos a finales del verano, cuando concluía la temporada de incursiones y los mercaderes disponían de gran stock humano. La demanda no provenía solo de vikingos. Nobles francos adquirían esclavas como sirvientas domésticas, confiados en que, al ser extranjeras, no podrían escapar a su tierra natal. Señores anglosajones las empleaban en haciendas remotas. Incluso reinos cristianos compraban cautivas a pesar de las prohibiciones canónicas, justificándolo con una trampa legal. Solo estaba vedado esclavizar a otros cristianos, no a paganos capturados.
La fe se adaptaba a la economía. Las rutas de distribución extendían la pesadilla hasta los confines de Europa. Una mujer capturada en Irlanda podía terminar en una cocina bizantina, en una finca franca o en una granja noruega. El desarraigo absoluto impedía cualquier fuga. La antropología contemporánea habla de alienación total. La identidad arrancada de raíz, los vínculos destruidos, la geografía convertida en prisión. Algunas pocas cautivas, tras años de esclavitud, lograban integrarse en matrimonios legales, cuando un dueño decidía liberarlas y casarse para legitimar hijos o fortalecer alianzas. Pero eran excepciones costosas, implicaban procesos legales, gastos y el riesgo de otorgar derechos a quien había sido propiedad. La mayoría seguía siendo mercancía, circulando de mano en mano como si fueran objetos. El amanecer, por tanto, era el recordatorio más cruel de la lógica vikinga. Lo que había comenzado como conquista guerrera se transformaba en negocio. La batalla era solo la primera etapa. La verdadera ganancia estaba en el mercado de carne humana. En este sistema, la sangre derramada en combate era menos valiosa que los cuerpos encadenados listos para la venta. El destino de las cautivas no terminaba en el mercado. Incluso quienes sobrevivían y eran compradas debían enfrentarse a un marco legal diseñado para perpetuar su condición de propiedad. Los códigos escandinavos medievales, desde las leyes islandesas hasta los estatutos noruegos y daneses, coincidían en un punto esencial. Una mujer cautiva jamás podía ser considerada esposa legítima de su dueño. Si de esas uniones nacían hijos, esos niños quedaban atrapados en una categoría intermedia, ni plenamente libres ni completamente esclavos. Estos hijos, conocidos como nacidos en cautiverio, podían portar armas o poseer pequeñas propiedades, pero estaban privados de heredar de sus padres. Se les negaba el derecho a testificar en juicios importantes. Su marca de origen los acompañaba toda la vida. Eran, en esencia, una clase subordinada que encarnaba la memoria viva de la esclavitud de sus madres. En términos modernos, podríamos hablar de una casta impuesta por la violencia, institucionalizada en la letra de la ley. El impacto psicológico y social era devastador. Las mujeres libres de las comunidades normandas sabían perfectamente lo que ocurría con las enemigas derrotadas. Veían a las cautivas viviendo en casas vecinas, realizando labores forzadas, encadenadas en estancias sin ventanas. Ese espectáculo funcionaba como advertencia silenciosa. Perder una batalla significaba perder la libertad, perder el nombre, perder incluso el derecho a decidir sobre los propios hijos. La amenaza constante influía en las negociaciones matrimoniales, en las alianzas entre clanes y en la conducta cotidiana de las mujeres libres. Las excavaciones arqueológicas confirman estas dinámicas. En los grandes asentamientos vikingos se han hallado habitaciones pequeñas, sin ventilación, adosadas a los salones principales, con anillas de hierro incrustadas en las paredes. Allí vivían los esclavos, separados del resto, alimentados con restos de carne de peor calidad, cocinada en utensilios de barro barato. Los pozos de basura muestran un patrón claro. Los esclavos recibían menos y peor comida. La segregación no solo era legal y social, sino también material, inscrita en cada aspecto de la vida diaria. El papel económico de las cautivas era inmenso. Un monasterio saqueado podía aportar 20 libras de plata en tesoros, pero 30 mujeres cautivas valían el equivalente a 120 libras en el mercado. La aritmética era sencilla. Las personas rendían más beneficio que el oro. Este cálculo frío explica por qué las incursiones contra civiles, mujeres y niños incluidos, se volvieron tan frecuentes. La violencia sexual y la esclavitud no eran excesos descontrolados, sino engranajes centrales de la economía vikinga. El derecho canónico de la Iglesia trataba de imponer límites. Prohibía a los cristianos poseer a otros cristianos, pero esta norma no ofrecía protección real, pues bastaba con etiquetar a una cautiva como pagana
para legitimar su esclavización. El derecho secular, por su parte, clasificaba a los esclavos según su origen: deudores, criminales o prisioneros de guerra. Estos últimos eran los menos protegidos, los más explotados. El sistema jurídico no solo toleraba la esclavitud, la organizaba, la definía y la reforzaba. Desde una perspectiva filosófica, se trata de la reducción extrema del ser humano a objeto. El cuerpo femenino se convierte en moneda, en herramienta reproductiva, en propiedad transferible. Los hijos de esas uniones son marcados desde la cuna, condenados a heredar la desposesión de sus madres. La ley, en lugar de proteger, consagra la injusticia. Así, el ciclo se perpetuaba. La violencia inicial de la batalla se transformaba en estructura social y en norma escrita. Lo que comenzó como captura se convertía en herencia de sometimiento, y los hijos de las cautivas, aun creciendo en medio de la sociedad vikinga, nunca podían escapar del estigma de su origen. De vez en cuando, los registros históricos mencionan episodios de resistencia. Una cautiva que apuñalaba a su captor con un cuchillo de cocina, otra que intentaba huir bajo la lluvia nocturna. Pero casi siempre el resultado era el mismo: la muerte inmediata, convertida en ejemplo para las demás. Las sagas islandesas cuentan el caso de Hallgerdur Höskuldsdóttir, que mató a su opresor en el año 968 y fue ejecutada de inmediato. La lección era clara: la rebelión no traía libertad, solo un final más rápido y doloroso. El invierno transformaba la tragedia en algo aún más despiadado. Durante el verano, las cautivas eran usadas en celebraciones, obligadas a trabajos y sometidas a violencia. En invierno, cuando los recursos escaseaban, se convertían en la parte más vulnerable de la casa. Dormían en los rincones más fríos, recibían la leña más escasa y comían las sobras menos nutritivas. La mortalidad era altísima. Muchas no sobrevivían a su primera estación de frío. Era una selección natural cruel, donde solo las más fuertes lograban resistir. Sin embargo, incluso en ese infierno, existían grietas de ambigüedad. Algunos hijos de cautivas, si demostraban valor en combate, podían ascender en la jerarquía y alcanzar cierta libertad. La sociedad vikinga, tan rígida en sus códigos, mostraba un resquicio de movilidad basado en la violencia. La espada podía abrir un camino que la sangre cerraba. Pero incluso esos hombres cargaban para siempre el estigma de su origen. El insulto de hijo de esclava los perseguía toda la vida, recordándoles que el linaje era una cadena tan dura como el hierro. El control sobre la fertilidad de las mujeres era otra forma de dominación. Las mujeres libres del norte conocían hierbas para evitar embarazos o inducir abortos. Esa sabiduría se convertía en un arma silenciosa. Algunas ayudaban a las cautivas a no concebir, aliviándoles parte del sufrimiento. Otras, en cambio, se negaban deliberadamente, preservando la utilidad reproductiva de las esclavas para mantener su propia superioridad social. Era una biopolítica primitiva, el poder ejercido directamente sobre los cuerpos, decidiendo quién debía engendrar y quién debía marchitarse. Desde la perspectiva moderna, podemos ver aquí un paralelismo inquietante. La instrumentalización del cuerpo femenino como recurso de guerra no desapareció con los vikingos. Siglos después, en conflictos contemporáneos, el control de la reproducción sigue siendo un campo de batalla invisible. Lo que en el siglo X se hacía con hierbas y superstición, hoy se discute en parlamentos y tribunales, pero la lógica de fondo permanece: el cuerpo de la mujer como terreno de poder. En la oscuridad de los inviernos escandinavos, las cautivas se enfrentaban a un dilema atroz. Resistir significaba morir, someterse significaba sobrevivir un poco más. Y cada decisión, cada silencio, era absorbido por un sistema que había convertido la violencia en costumbre y la biología en cadena. El comercio de cautivas no era improvisado. Funcionaba como una red bien estructurada, con rutas,
temporadas y hasta preferencias de mercado. El camino oriental, siguiendo el Volga hacia Constantinopla, favorecía a las jóvenes capaces de resistir largas travesías fluviales. El camino occidental, hacia Irlanda y Gran Bretaña, exigía cuerpos más resistentes al mar agitado del norte. Cada trayecto seleccionaba su propia mercancía humana, como si fueran productos adaptados al cliente. La apariencia física se convirtió en un criterio de valor. Crónicas monásticas y registros mercantiles describen cómo las mujeres, rubias y altas, alcanzaban precios elevados en los mercados mediterráneos, donde la exotización era parte del deseo. En cambio, las cautivas celtas, de cabello oscuro, se vendían mejor en los asentamientos escandinavos, consideradas más aptas para labores domésticas o agrícolas. El cuerpo femenino se transformaba así en una etiqueta de origen, una marca regional comparable al valor de un vino o una tela. El sistema de marcado con hierro candente completaba la deshumanización. Cada grupo de guerreros tenía su símbolo: un cuervo para los devotos de Odín, un martillo para los seguidores de Thor, figuras geométricas simples para bandas menores. Excavaciones en Coppergate, York, revelaron esqueletos femeninos con cicatrices en huesos de brazos y hombros, prueba de que las marcas de fuego eran tan profundas que dejaron huella incluso después de la muerte. Eran tatuajes de hierro, visibles hasta en los restos carbonizados. El calendario de los saqueos seguía una lógica económica. Los ataques de primavera permitían utilizar a las cautivas durante el verano y venderlas antes del invierno. Los de otoño, en cambio, buscaban trasladarlas de inmediato a los mercados del sur, donde el clima más cálido aumentaba las probabilidades de supervivencia. En invierno, cuando las travesías eran más peligrosas, muchas cautivas se mantenían en asentamientos locales, condenadas a trabajos forzados hasta la siguiente estación de comercio. Las fugas eran escasas, pero las fuentes narran castigos ejemplares. En la saga de los hombres de Laxardal, 3 cautivas escocesas intentaron escapar en Islandia hacia el año 920. Una fue mutilada en el talón de Aquiles para impedirle correr nunca más. Otra fue marcada en el rostro como advertencia visible. La tercera fue asesinada sin más, convertida en lección para todas. El mensaje era claro: el cuerpo de la cautiva no le pertenecía ni en vida ni en muerte. Ni siquiera la religión ofrecía refugio. Las monjas capturadas en conventos eran vendidas igual que campesinas. A veces, incluso se cotizaban más alto por la suposición de que sabían leer y escribir, habilidades útiles en tareas domésticas o administrativas. La fe cristiana, que prohibía esclavizar a correligionarios, era ignorada con pragmatismo brutal cuando los beneficios estaban en juego. La aniquilación de la identidad era parte del proceso. Los nombres originales eran sustituidos, los idiomas prohibidos, las madres separadas de sus hijos, las hermanas vendidas a distintos dueños. El objetivo era borrar todo vínculo que pudiera inspirar resistencia. La Crónica de los Reyes de Alba menciona explícitamente el saqueo de Iona en 825. 43 mujeres capturadas, ninguna retenida con parientes. El aislamiento era la herramienta más efectiva para romper voluntades. Incluso la atención médica se regía por criterios de rentabilidad. Las lesiones que reducían la capacidad de trabajo eran tratadas. Las enfermedades incurables se ignoraban. En las piedras rúnicas de Gotland aparecen referencias a sanadoras esclavas, mujeres mantenidas con vida solo por sus conocimientos de hierbas y cuidados. Hasta en la medicina, el cuerpo femenino era valorado como instrumento, no como ser humano. Así, el sistema completo, desde la preferencia estética hasta la marca de fuego, desde el calendario de incursiones hasta la prohibición de vínculos familiares, funcionaba como una cadena de suministro perfectamente ajustada. Y lo más perturbador es que esa racionalidad fría recuerda a redes modernas de trata, adaptación al cliente, control de la identidad
castigos ejemplares y uso calculado de la violencia. Un espejo lejano que sigue devolviéndonos la misma imagen oscura. Los rastros de esta maquinaria no se limitan a una sola fuente. Los anales irlandeses mencionan los mismos saqueos que las crónicas anglosajonas. Los códices legales islandeses coinciden con los de Noruega en la clasificación de los esclavos y en la exclusión de los hijos de cautivas. Las excavaciones en asentamientos vikingos muestran anillas en las paredes, cuartos sin ventanas y restos de comida de segunda calidad, confirmando lo que los textos apenas susurran. Todo converge en una misma verdad. La esclavitud femenina no fue un exceso aislado, sino un sistema estructurado que perduró durante siglos. En 2019, un descubrimiento en Ribe, Dinamarca, estremeció a la comunidad académica. Bajo un centro comercial moderno, un radar de penetración terrestre detectó una fosa masiva con 64 esqueletos femeninos, todos de entre 15 y 28 años. Los huesos mostraban marcas de cadenas en tobillos y muñecas, pruebas innegables de cautiverio. Pero lo más inquietante fue que 12 de esos esqueletos portaban cuentas de ámbar típicamente escandinavas. Eran mujeres nórdicas, esclavizadas por sus propios compatriotas cuando los saqueos externos ya no bastaban para alimentar el negocio. El sistema había devorado incluso a los suyos. Este hallazgo obliga a replantear la narrativa heroica de los vikingos. Lejos de ser simples guerreros en busca de gloria, fueron también arquitectos de una economía basada en la carne humana. Un engranaje tan lucrativo que al agotarse los enemigos externos, se volvió contra la propia comunidad. La paradoja es brutal. La civilización que construyó sagas de libertad y conquista terminó esclavizando a sus hijas para sostener la maquinaria que la enriquecía. La reflexión trasciende lo medieval. En el presente, seguimos viendo cómo la trata de personas se organiza con una lógica semejante. Rutas globales, criterios de selección, borrado de identidades, normalización de la violencia en sistemas legales cómplices. Las cadenas han cambiado de forma, pero la racionalidad detrás permanece. Las sagas callaron para mantener la gloria. Las crónicas hablaron en susurros. La tierra, en cambio, no miente. Huesos marcados, grilletes corroídos, fosas anónimas. Esa es la otra historia vikinga, la que no cabe en la poesía de héroes. Y la pregunta que nos acecha es inevitable. Si ellos silenciaron sus horrores en nombre de la grandeza, ¿qué estamos callando nosotros hoy bajo nuestras propias sagas modernas?